de bibliotecas privadas en México. Doctor, bienvenido. Gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos y yo quisiera un poco comentarles la génesis de mi acercamiento al tema del Camino Real. Hasta hace unos años yo prácticamente desconocía el tema, dado que mi tema va por otro lado, ciertamente el virreinato, pero sobre todo la vida conventual femenina novohispana. Ese es, dijéramos, mi tema. Pero la vida nos va llevando por diferentes lugares y un historiador tiene que diversificarse. Y no es casual que, habiéndome dedicado a la historia de las monjas, quien me presentó este tema fue la aparición, entre comillas, de la monja de Ágreda, Sor María de Jesús de Ágreda, una monja del siglo XVII concepcionista que se asegura, de acuerdo a los cronistas, se bilocó, mejor dicho, se bilocó y se fue como misionera a la zona de Texas, entre otros lugares, Nuevo México también. Y los indios de la región, pues la acogieron esta aparición que tuvo, y cuando llegaron los religiosos franciscanos hacia la segunda mitad del siglo XVII, lo que les enseñaban los indios decían, es que lo que nos están enseñando ya vino la dama azul, como lo dicen en Estados Unidos, la Blue Lady, o la Lady in Blue, cualquiera de las dos, ¿no? Y entonces, y por Bill Millet, que es un gran entusiasta del tema y que llevó a cabo la realización de la película Texas Before the Alamo, fue quien me fue encaminando para llegar a Texas y meterme a este tema, que yo era muy ajeno realmente a esta investigación. Así que le doy las gracias públicas a la monja Sor María de Jesús de Ágreda del siglo XVII, con su obra La mística ciudad de Dios, y a Bill, porque me introdujo en estos temas y me apoyó enormemente como hasta ahora, en el sentido de que me invitó constantemente. Incluso por él conocí San Elizardo, que es un pueblo del que les van a hablar después, muy importante del Camino Real, y la Sul Ross University, donde también impartí un curso muy breve. Bueno, ahora bien, va a ser muy anecdótica la plática, voy a tratar de leer lo menos posible. Para entender el tema del Camino Real hay que entender lo que fueron las conquistas, ¿sí? Normalmente, cuando nos referimos al parteaguas o al inicio de la historia de este país, nos referimos a la conquista de México, pero no fue la única. Fueron varias conquistas y varios esfuerzos de poblamiento. ¿Por qué razón? Entre otras muchas, yo anoto dos. La primera es la búsqueda de los metales, ciertamente, la plata. Recuerden ustedes que cuando llegan los conquistadores, llegan con la idea de encontrar aquí las grandes riquezas que Colón había vislumbrado en Oriente. Y llegan con esas ansias de la búsqueda de los metales, oro y plata. Y esto fue lo que abrió en gran parte el camino hacia el norte de este territorio, en la búsqueda de los metales. Pero segundo, tan importante con el primero, aunque hoy nos parezca quizá un poco más alejado, fue la evangelización de los indios, ¿sí? Evangelización en aquella época era civilización, tema muy delicado, obviamente, que es civilizado, en fin, para la cultura que llegó había que convertirlos, y entonces tenemos que verlo bajo esas dos fuerzas, porque no había grupo conquistador o grupo que estuviera buscando los metales que no estuviera acompañado de los religiosos, franciscanos y jesuitas, que fueron los grandes misioneros en el norte. No me puedo extender mucho en la historia de esto, pero pues son temas muy apasionantes que uno tiene que conocer para poder situar esta a veces tan inexplicable forma de transportarse hasta el norte. 3,000 kilómetros. Eso es lo que a mí me parece verdaderamente extraordinario. Cuando
nosotros, vislumbramos un poco las distancias y el avión que nos lleva, por ejemplo, a Texas, son más de 2 horas, uno dice, ¿cómo fue posible que llegaran estos nuevos pobladores occidentales, pero también indios? Porque hay que recordar que los tlaxcaltecas particularmente jugaron un papel muy importante. Y los tlaxcaltecas, muy diferente del resto de la población, hasta el día de hoy se siente pueblo conquistador y no conquistado. Es algo muy interesante, muy, muy interesante. Ellos sí están reconciliados con su historia. Bueno, entonces ponemos, si quieren, la primera, más o menos como para ir vislumbrando lo que son las distancias. Cuando entré porque también fue algo muy, muy especial ir al Archivo General de la Nación para buscar fuentes, porque obviamente hay muchos investigadores, o por lo menos varios investigadores, que se han dedicado al Camino Real. Yo quizá lo que les vengo a presentar no es tan original, para mí sí lo fue, ¿sí? Hay un estudio, que lo cito yo desde luego, acerca de los famosos canarios, ¿verdad? Y no me vayan a decir como los alumnos que si las aves también se fueron al norte propiciadas por los castellanos o los españoles, ¿no? Bueno, yo le puse a este encuentro el sueño americano. Muy cuestionable, sí, muy cuestionable, porque no tiene que ver nada con el sueño americano actual. Pero yo lo pensé en el sentido de que en el siglo XVIII, un poco antes inclusive, desde la península ibérica, se sigue llevando a cabo un puente para poblar estas tierras, porque eran las tierras prometidas. El propio Hernán Cortés, cuando llega a las islas, lo que quiere es dejar la península, sus pueblos, porque no hay una posibilidad de realización total en la península ibérica, particularmente en España. Y entonces él, representante de muchos otros, lo que hace es buscar un sueño. A veces un sueño que se intuye y no se sabe hasta dónde llega, como fue el caso precisamente de Hernán Cortés. Bueno, en ese primer mapa, muy conocido en las redes sociales, en Facebook, en fin, ahí lo que me interesa que vean es el trayecto del Camino Real desde la Ciudad de México. Los del sur, los de Chiapas, hay investigadores que me dicen, sí, pero también hubo Camino Real en las tierras del sur. Pues sí, pero lo que se ha investigado y lo que tiene una grandiosidad enorme es esto del Camino Real. Bueno, ahí lo que yo les estoy poniendo son las zonas mineras. Donde hay posibilidades de explotación de plata, ahí están. Desde luego, el más importante, pues Zacatecas, desde luego, ¿no? En cuanto a este camino, a este poblamiento, y de hecho, uno de los hijos del fundador de Zacatecas, don Juan de Oñate, es uno de los que se va al norte precisamente para extender las tierras del virreinato novohispano. Hay que entender que es un camino de formación. En el siglo XVIII está perfectamente bien ya determinado y Texas pertenecía al virreinato de la Nueva España. Cuando estuve dando un curso en los Estados Unidos, precisamente en Sul Ross University, yo iba con la idea de hablar de las misiones, pero tuve que empezar a hablar por la geografía, porque no saben a veces los tejanos en general, porque aquí está Al Borrego, que obviamente es de Texas y es un hombre culto, pero en general los jóvenes norteamericanos desconocen que Texas fue parte del territorio de la Nueva España, e incluso de México cuando fue independiente, ¿sí? Es una historia muy larga de por qué se desprendió, muy interesante, pero hay que tener en primer lugar esta conciencia de decir tierras novohispanas. Muy bien, y entonces se extiende hacia el norte. Conforme se van extendiendo al norte, la población que vive ahí, de los indios, son seminómadas, ¿sí? No hay asentamientos de grandes culturas, pero hay un poblamiento enorme de indios, más de lo que nos imaginamos, ¿sí? A los que se les consideraba, entre comillas, salvajes, primero porque no estaban cristianizados, y segundo porque obviamente atacaban las posibilidades de expansión de los grupos del centro de la Nueva España.
Bueno, entonces, teniendo más o menos esto, me voy a referir ahora concretamente a los canarios. Vamos a pasar la siguiente. Bueno, ahí está otro acercamiento desde la Ciudad de México hasta el norte. ¿Cuánta gente no murió en el camino? Sí, imagínense las dificultades, el clima, el peligro, etcétera, de llevar a cabo un camino tan largo. Estoy hablando muy particularmente de los canarios, ¿sí? Es asombroso, es asombroso. ¿Qué los llevó? ¿Cuál fue el motor, dijéramos, de su viaje? Bueno, las Islas Canarias, vamos a pasar a la otra, por favor. Las Islas Canarias constituyeron un puente imprescindible y obligatorio entre la península ibérica y el nuevo continente. El mismo Cristóbal Colón realizó una primera escala para después adentrarse en los mares desconocidos y llevar a cabo la apertura de una nueva ruta en los dos continentes. Hacia los años 1678 a 1793 se estableció una fuerte economía entre el comercio canario-americano, en especial en la isla de Tenerife, que fue uno de los puertos más importantes. En 1723 se firmó el Real Decreto, por medio del cual Felipe IV de España ordenó la colonización del nordeste del Virreinato de la Nueva España. La preocupación de los Borbones, la nueva casa reinante, se extendía a tierras lejanas para llevar un mayor control de sus posesiones y asegurar sus fronteras de formas más precisas. Una de ellas era la protección de sus posesiones en el norte, en el virreinato, amenazada por los franceses. Imaginen ustedes territorios tan al norte, ¿cómo se podían defender esas tierras? El rey creó la política de población y se enfocó a diversos grupos de España para crear nuevos pueblos dotados de tierras benéficas, títulos de hidalguía y exención de impuestos con el fin de desarrollar cotos de poder políticos sumisos a la corona y así proteger su imperio. Uno de esos grupos fue el de los canarios, que se alistaron para una aventura que con los años cobraría una gran importancia. Para entender la aceptación de algunas familias canarias, señalemos algunos antecedentes. En el archipiélago se registraron tiempos de hambrunas que se sucedieron entre los años a finales del siglo XVII. Asimismo, estos fenómenos se repitieron en el siglo XVIII, causados principalmente por la epidemia de la viruela, lo que arrojó cantidad de muertes. Por otro lado, el fenómeno que diezmó y movió a la población fue la erupción del volcán Timanfaya, que en 1706 destruyó gran parte de los pueblos, dejándolos en una situación crítica. Otro factor que movió a la población, a los canarios, fueron los grandes incendios que destruyeron parte del pueblo, dejando en situación grave a las Canarias, es decir, un territorio sumamente castigado. El comercio en el Atlántico, iniciado a partir de 1675, en que se concedió la licencia real, particularmente para el comercio del vino del Valle de Orotava en el puerto de la Cruz, favorecía no exclusivamente a los habitantes de las Canarias, sino también a los comerciantes de la propia península ibérica que se fueron estableciendo en las islas. Por razones ya notadas, el comercio descendió, y aquí debemos situar la necesidad de la migración a las Indias Occidentales, especialmente los conformados por la migración familiar colonizadora. Si a eso añadimos el pago de impuestos, así como la elevación de los precios de los granos por las autoridades del archipiélago, como el pago de los diezmos a la iglesia, hicieron que se forzaran las condiciones para buscar un sueño perseguido por mucho tiempo. De hecho, como compensación al comercio canario, las autoridades debían vigilar el cumplimiento de enviar cierto número de familias para poblar las islas de Barlovento durante los años 1681 a 1757. Como consecuencia, se dio la salida de numerosos habitantes,
tanto en las islas más pequeñas como en la posibilidad de abrazar la idea de llegar a tierra firme y fundar villa e instalarse en tierras seguras bajo la protección del rey. Bueno, el Camino Real fue abierto desde el siglo XVI y se extendía desde el puerto de Veracruz hasta el lugar donde les mostraba anteriormente. Como sucedió con la conquista del centro de México, con la cruz también se llevó la espada y así se inició la aventura de la evangelización por el clero regular, como les decía, sobre todo por jesuitas y por franciscanos, que conforme avanzaban fundaban los famosos presidios que variaban en número de habitantes. Los presidios no eran plazas, fortalezas ni castillos, sino una compañía de montados de número prefijo que están enranchados en aquel paraje con su capitán y oficiales, y ellos tienen la obligación de mantenerse con caballos, armas, municiones por el salario que cada año les era asignado. Es una definición citado por Manuel Fariña González. En el siglo XVIII, el virrey de la Nueva España, el Marqués de Valero, fue quien hizo realidad la política de fundación de nuevos enclaves defensivos colonizados entre 1716 y 1722, entre los que se destaca el de San Antonio de los Tejas, apoyados por el gobernador de Texas y Coahuila y por el Marqués de Aguayo en el año de 1722. Una vez llevada a cabo la fundación del presidio, particularmente la de San Antonio, se procuró la población de grupos en migración familiar. Los franciscanos jugaron un papel importante en esta petición, quienes se fueron extendiendo en la zona noroeste del virreinato y enviaron un comunicado al gobernador de Texas, el Marqués de Aguayo, para buscar el beneplácito del virrey Marqués de Valera, y se solicitó que colonos de Galicia y Canarias, en compañía de criollos, novohispanos y de indios, apoyaran la misión donde ellos mismos se encargarían del bien espiritual de los españoles. Es decir, las fundaciones en estos años lo que hicieron fue poco a poco irse apropiando de los territorios a través de estos presidios y tratando de evangelizar a los indios de los alrededores. Los sueños hechos realidad. De acuerdo a la situación planteada en un principio, las familias canarias buscaban el sueño de asentarse en tierras continentales donde pudieran encontrar seguridad y protección de la corona, obtener títulos nobiliarios y con ello tierras abundantes y fértiles, sueño de todo aquel que pensara en una hidalguía para su asentamiento. No es casual que hasta la fecha en San Antonio haya un grupo de familias ennoblecidas, ¿sí? Que son o se sienten descendientes de las familias que llegaron a poblar esas tierras. O sea que de alguna manera se cumplió esa idea de diferenciación social. Un decreto firmado en 1729 permitió que se agilizaran los trámites para la capacitación de familias canarias por parte de Bartolomé de Casabuena, juez de la contratación de indias occidentales de las Islas Canarias, de los consejos insulares y la propia Hacienda Real, quien costearía el pago de los fletes, que no era nada barato. Así las familias fueron transportadas en los navíos La Santísima Trinidad, Nuestra Señora del Rosario y Señor San José, zarpando el 27 de marzo de 1730 rumbo a La Habana y posteriormente a Veracruz, pasando primeramente por la Bahía del Espíritu Santo. Gracias a la documentación que se encuentra en el Archivo General de la Nación, contamos con datos de gran interés para el rescate de la familia canaria que se dirigía a la provincia de Texas. El viaje fue largo, costoso e inseguro como se había previsto. Hicieron varias paradas, pero de la que tenemos una relación completa fue de su estancia en el pueblo de Cuautitlán. Vamos a pasarle, por favor. Cuautitlán, yo no sé si todos conozcan Cuautitlán, que ahora se llama Cuautitlán Izcalli. No sé si lo conocen, para mí fue todo un descubrimiento de una población ya ahora conurbada, pero que tiene una conciencia de su historia enorme y particularmente
de lo que vemos en la plaza principal, que es esta cruz de atrio, que se le considera el tesoro máximo en Cuautitlán, esas cruces de atrio del siglo XVI que los franciscanos mostraban a los indios cuando se asentaban en sus conventos. ¿Por qué razón? Porque lo que no querían es que, si vienen a evangelizar y están en contra de los sacrificios humanos, muestren públicamente a un sacrificado humano que fue Jesucristo, ¿sí? Y por eso se llevaron a cabo este trabajo de las cruces de atrio que no tienen al Jesús crucificado. La siguiente, por favor, creo que hay un acercamiento. Bueno, esto es parte del convento del siglo XVI, del convento franciscano. Estamos hablando de Cuautitlán Izcalli, que se hizo famoso precisamente porque ahí se asentaron los franciscanos, pusieron un gran convento. La que sigue, ahí está un acercamiento a la cruz de atrio. La cruz de atrio actualmente está en la plaza central, exenta del convento, pero que sus pobladores se refieren a ella como su gran, como su gran identidad. ¿Sí? Como ven, el Cristo no está plasmado, pero están los elementos de la pasión. Que por cierto, ahora que nos distanciamos mucho de la educación de la iglesia, cuando uno le muestra a un niño, cualquiera, un adolescente, ¿qué ves ahí? Y dice, pues una cruz, sí, pero ¿qué más? Ya no saben. Porque la cultura religiosa, más allá de una fe, lo que hace es tener eso, una cultura del por qué estamos inmersos en un territorio que fue evangelizado. Bueno, la que sigue, por favor, nada más para terminar con lo de... Bueno, entonces hay toda una documentación que se refiere al viaje de los canarios. No voy a extenderme en esto, en la ponencia están los datos, pero hay toda una... descripción de quiénes fueron los que poblaron, qué familias eran, quiénes murieron, quiénes nacieron también, sobre todo porque el virrey lo que hace es decir que no pasen los canarios por la Ciudad de México y que se vayan directamente a Cuautitlán. Hay dos, como dijéramos, dos explicaciones. Uno, porque no había en la Ciudad de México dónde alojarlos. Y otro, porque decían, no, pues estos son grupos nuevos que para qué vienen a la Ciudad de México, mejor vamos a llevarlos a aquellos lugares para que, apoyados por la autoridad del virrey, tengan todo lo necesario, pero que estén transitoriamente y se sigan hacia el lugar donde estaban destinados, ¿sí? Porque la Ciudad de México atrae enormemente, ¿sí? Hasta la fecha. Para bien o para mal, pero yo veo con estudiantes que vienen, que ya no se sabe si es, porque luego dicen que es mal decir del interior de la República, no sabe uno ya cómo referirse, ¿verdad? Pero en fin, que vienen de fuera. Es muy atractiva la ciudad y en el siglo XVIII también lo era. ¿Por qué? Porque había todo. Sí, la fascinación por esta ciudad es enorme. Entonces el virrey dijo que se desplace, porque si no al rato se quedan aquí, están destinados a otro lado. Y por otro lado, yo he escuchado que dicen, no, es que se los llevaron porque los canarios a veces son muy comodinos y no les gusta trabajar. Pero yo dije, este grupo de canarios que sale de su tierra por las razones que hemos visto, pero que se atreve a cruzar el Atlántico, que se atreve a venir a estas tierras y todos los peligros, pero también las bondades, pues obviamente tienen una conciencia de llegar a un territorio donde su sueño se va a cumplir. Bueno, se sabe que el grupo estaba compuesto por 156 personas que se debían de atender, sobre todo para el gasto de los médicos, medicamentos, mortajas para los que fallecieron, estoy hablando en Cuautitlán, parte de los que nacieron en ese tiempo, el cuidado de los caballos, de los burros, de las mulas, alquilar las casas que habitaron, los mozos que se encargaban del cuidado de la caballada. Y el documento es muy interesante porque se presentan perfectamente bien todos los gastos que se hicieron durante los 3 meses que pasaron en Cuautitlán Izcalli. Dice el documento, vinieron de las Islas Canarias y se han mantenido en este pueblo desde el 30 de agosto del presente año de 1730 hasta hoy 14 de noviembre, porque el día 15 salen a marchar con precisión. Se tuvieron que pagar
40 pesos a Juan Rodríguez Vega por los soldados que condujeron a las familias canarias desde el puerto de Veracruz hasta el pueblo de Cuautitlán y el regreso de los mismos. 40 pesos en razón de los gastos que generó la muerte de un hijo de Juan Leal. Asimismo, los gastos funerarios de María Rodríguez, de Lucía Hernández, del nacimiento de Juan Francisco de Acuña Granadillos, en que se gastaron 45 pesos. La relación de gastos nos da informes muy valiosos, como el ingreso con las familias canarias de 146 caballos, a quienes debían mantenerse, y por lo que se cobraron 128 pesos por la estancia de los 74 días que se quedaron varados en Cuautitlán. La cuenta y relación jurada rendía el gasto de 2.540 pesos en total. Si yo les digo 2.540 pesos, no nos dice nada en este momento, ¿eh? 2.400 pesos con la inflación que hay, además, vaya, ni siquiera ya es el sueldo mínimo. Pero, ¿cuánto ganaba un maestro en la Real Universidad? Al año, ganaba 250 pesos. Al año. ¿Con qué? Para mantenerse, pagar una renta, comprar libros, bueno, quizá poquitos, pero era un pago anual. Esto nos puede servir de comparación para saber cuántos son 2.500 pesos. Las monjas, por ejemplo, pagaban de dote 3,000 pesos. De dote, ¿sí? Tampoco no al contado y que llevaban el dinero, podía ser a plazos, qué sé yo, pero eran 3,000 pesos. Y en el siglo XVIII, 4,000. No era nada barato. Calculen, por ejemplo, la manutención de estos hombres, 2.540 pesos, pues sí, era una buena cantidad, ¿no? Finalmente, el 15 de noviembre salieron en prosecución de su viaje, cuya cuenta y los instrumentos que justifican, se reduce el sustento diario de dichas familias, médico, botica, mortajas para enterrar a 2 mujeres que murieron, el alquiler de caballo, las casas que habitaron, los mozos, etcétera, etcétera, y demás. No hay más noticias de la continuidad del viaje de los Canarias hacia el norte del virreinato hasta que llegaron a Saltillo. Después de 36 días, el 28 de enero de 1731, y se les recomienda el cuidado al gobernador de la provincia de Texas, don Juan Antonio Bustillos y Bustamante, y al capitán del mismo presidio de San Antonio, que tiene la dicha noticia de la llegada de estas 15 familias, que se compone de 156 personas, que las pasen a recibir con sus caballos, cargas, tiendas de campaña, herramienta, etcétera. El conductor, el capitán don Matías de Aguirre, conducía el grupo. Recomienda la carta que fueran recibidos los colonos y que se les acuartelase en el presidio de San Antonio, en las casas que allí tiene, que les prebenda y acomode para que en ellas estén, por lo pronto, que los pobladores fabriquen las suyas, acomodando también sus caballos, bueyes y otros animales que llevaron, haciéndolos poner en las tierras de pastos sin que se les mezcle con los soldados u otras personas. El gobierno debía prever las casas donde se hospedarían temporalmente y se les darían el sustento por 1 año a las familias. Finalmente llegaron al Real Presidio de San Antonio de Béjar, jurisdicción de la provincia de Texas y Nuevas Filipinas, el 9 de marzo, como a las 11 de la mañana en 1731. Bueno, básicamente la ponencia después viene toda la descripción de las familias, en fin, cómo se acercaron a los indios, etcétera. La historia de la familia canaria ha sido muy estudiada al llegar a San Fernando de Béjar. Solo anotaré los grandes conflictos que se presentaron con su llegada y su establecimiento en su lugar señalado. Según José Ignacio Urquiola, el reparto de agua fue el problema principal, como se había presentado en otros tiempos en las fundaciones rumbo al norte como Querétaro, Acámbaro o Celaya. Otro problema fue la presencia de los franciscanos mismos. La fundación de los colegios de propaganda FIDE, tanto en la Ciudad de México como en Querétaro, fueron factor decisivo en el desarrollo de las misiones del norte a fines del siglo XVII y el siglo XVIII. Recordemos que fueron colegios con presencia preferentemente peninsular. La presencia de los canarios en Cuautitlán fue fundamental para la marcha del buen camino de los migrantes.
Los testimonios que aún se conservan en el Archivo General de la Nación son complementarios de una investigación más amplia que ya ha sido publicada. Este estudio ayudará en una historia más completa de esas familias canarias, cuyos descendientes en San Antonio aún conservan la memoria histórica de sus antepasados. Muchas gracias. También he de decirles que Cuautitlán es muy conocido porque se sabe, o se conoce, o se tiene la fe de que ahí era Juan Diego. Si no, pueden ir a San Antonio, que hoy, este año se festejan sus años de fundación, sus 300 años de fundación. Sí, vayan a Cuautitlán porque de verdad es todo una, ¿cómo les diré yo? Como un irse a la historia del siglo XVI y XVII. El doctor Jesús González Ishmal hace entrega de una constancia por la participación al doctor Ramos. Muchas gracias. Un millón de gracias, de veras, por tu docta. Muchísimas gracias. Sobre nuestra misma vida. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si hubiera algún comentario, alguna pregunta, si es que hay tiempo. Al final, ok. Para continuar con las presentaciones de la mesa número 1, le pedimos por favor a la doctora Guadalupe de la Torre tenga bien tomar lugar en el presidium. La ponencia que nos presentará es la Real Aduana y el urbanismo del resguardo en la Ciudad de México. La doctora Guadalupe de la Torre, subdirectora de investigación en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete. Gracias, bienvenida.